El principio de la hegemonía europea y el colonialismo temprano. A principios del siglo XVI se dieron varios factores, como son el contacto con Oriente provocado por las cruzadas y más tarde el bloqueo por parte de los turcos de las rutas comerciales que llegaban hasta Oriente. También el interés de los habitantes de las ciudades por ir más allá del feudalismo, porque esto no era bueno para el comercio, el descontento de las personas que sufrían la explotación de los señores feudales y también la gran ambición de los reyes, de los monarcas, por controlar a los feudales, a los señores feudales, y por unificar todo el territorio bajo su gobierno. Estos factores provocaron que el sistema feudal entrara en decadencia y llegara el fin del orden político medieval. Estos cambios también dieron más tarde lugar al pensamiento humanista que impulsó el Renacimiento. En esta época comenzaron además a generarse nuevos conocimientos en física, en matemáticas, en geografía, en astronomía. Además, se mejoraron los instrumentos de navegación. Gracias a esto, las naves, las embarcaciones, podían hacer cálculos más precisos y lanzarse con mayor confianza hacia la exploración de otras tierras. En este periodo se realizaron múltiples descubrimientos y más tarde las conquistas del mundo que se iba conociendo. Los primeros países que comenzaron a conquistar nuevos territorios fueron Portugal y España, los cuales de esta manera comenzaron o establecieron lo que sería un colonialismo temprano en América, en Asia y en África. Muy pronto otras naciones imitaron lo que estaban haciendo Portugal y España porque estaban ávidos de obtener las riquezas que se podían conseguir en los lejanos territorios. De esta manera desapareció el feudalismo y comenzó un capitalismo inicial que dio lugar a la Edad Moderna. Europa recibió mucha influencia de los lugares que fueron conquistados, pero también impuso en estas regiones su cultura, su organización económica, social y política, causando grandes cambios en estas regiones. Era muy importante para las grandes potencias europeas tener el control del mundo, el control de otras regiones o de otros países. Y a esto nos referimos con la hegemonía. Hegemonía es un término que significa supremacía que un Estado ejerce sobre otros estados. Las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas, el comercio de seda y las especies. En un principio, las mercancías exóticas, que nunca se habían visto en Europa, como la seda, el incienso, el marfil y muy especialmente las especias que se utilizaban para condimentar y conservar las carnes, eran traídas a Europa por los soldados que regresaban de defender la Tierra Santa en lo que se conoció como las cruzadas. A los europeos les encantaron estos productos y comenzaron a quererlos comprar en gran medida. Como la demanda de estos productos de Oriente era muy alta, los precios también eran muy elevados y muy pronto surgieron comerciantes, principalmente italianos, que estaban dispuestos a vencer los peligros del viaje para obtener muy altas ganancias con la venta de estas mercancías. Entonces se estableció una red de caminos que era conocida como la Ruta de la Seda, que cubría todo el continente asiático. A través de esta ruta llegaban las mercancías a las ciudades italianas, desde donde se distribuían al resto de Europa. Las caravanas procedentes de China, cargadas con valiosos artículos, cruzaban con mucho esfuerzo las tormentas de arena del desierto de Gobi y atravesaban las altas montañas de India y de Asia Central rumbo al Medio Oriente y Europa. La ruta de las especies también era marítima en una parte muy importante de ella. Desde el oriente, los barcos cargados de especias rodeaban toda la península de Indochina y de la India, luego navegaban a través del Golfo Pérsico y cruzaban hacia el Mediterráneo. Su destino final eran las ciudades italianas, desde donde los comerciantes más ricos distribuían las especias por toda Europa. Las principales especias que se traían de Oriente eran la pimienta, el azafrán, la canela, el clavo, la nuez moscada y el café. Su precio era tan alto que en ocasiones algún cargamento de estas llegó a costar más caro que su peso en oro.
Fue por eso que los navegantes se atrevieron a vencer todos los peligros y a lanzarse a explorar nuevas rutas de comercio, con tal de encontrar caminos más fáciles para llegar hasta Oriente y traer estas valiosas mercancías. Como el viaje hacia Oriente y de regreso a Europa era muy largo y muy peligroso, los mercaderes, los comerciantes, comenzaron a organizarse para hacer caravanas y poderse proteger unos a otros. Comúnmente descansaban en unos puestos de vigilancia que estaban ubicados a lo largo de los caminos y que se llamaban burgos. En estos burgos comenzaron a crecer nuevas ciudades, y estas ciudades eran habitadas principalmente por los mercaderes, por los comerciantes, a los que se les llegó a conocer como burgueses. Estos comerciantes, estos mercaderes llamados burgueses, poco a poco fueron adquiriendo más riqueza y más poder. Ahora, los burgueses tampoco la tenían fácil. Cada vez que pasaban por los territorios de algún señor feudal, tenían que pagar toda clase de impuestos cuando cruzaban por estas aduanas que los señores feudales establecían. Además, los comerciantes no podían conseguir personas que trabajaran para ellos porque los siervos que trabajaban en los feudos no eran libres. Sin embargo, estos siervos comenzaron a huir de los feudos para trabajar por un salario para estos comerciantes en los pequeños talleres artesanales que se fueron estableciendo en las ciudades. A pesar de que las condiciones de vida de estas personas eran terribles, ellos se sentían libres y creían que si trabajaban mucho tenían mayor oportunidad de llegar a ser ricos algún día. Las ciudades comenzaron entonces a crecer cada vez más en número y en extensión. Se convirtieron en grandes centros mercantiles donde se realizaban intercambios comerciales y comenzaron a hacerse también transacciones bancarias. La propiedad de la tierra, que había sido tan importante en la época feudal, dejó de ser la base de la economía y fue sustituida por las mercancías y por el dinero. Como la economía feudal de alguna manera era un estorbo para el desarrollo del comercio, los burgueses se hicieron aliados de los reyes, los apoyaron con dinero para que pudieran comprar armas y pagar a los grandes ejércitos con los que pudieran dominar a los señores feudales, y pudieron de esta manera unir el territorio bajo el dominio de ese rey o monarca, a cambio de lo cual el monarca o el rey hacía leyes que favorecieran a la burguesía. De esta manera comenzaron a integrarse grandes naciones europeas bajo el mandato de los reyes.